Bienvenidos a este nuevo video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video resolveremos un ejercicio de máquinas, específicamente una máquina distinta a una herramienta, pero que también parte de una fuerza entrante que nos servirá para analizar y determinar las fuerzas a las que están sometidas algunos de sus elementos. El ejercicio dice lo siguiente. El movimiento del cubo de la retroexcavadora que se muestra en la figura se controla mediante dos brazos y un eslabón articulado en el punto D. Los brazos están conectados simétricamente respecto a los planos central, vertical y longitudinal de la retroexcavadora. En la figura solo se muestra el brazo AFJ y su cilindro de control EF. El eslabón simple GHDB y su cilindro de control BC se encuentran localizados en el plano de simetría. Para la posición y la carga mostrada en la figura, determine la fuerza ejercida por el cilindro BC y el cilindro EF. Es importante entender a qué se refiere con simetría. Bien nos indica que el eslabón simple, que sería el elemento GH y el elemento HDB, están en el plano de simetría en donde tiene su brazo de control o su cilindro de control BC, que es uno de los parámetros que debemos determinar. Lo otro que nos indica es que existen dos brazos AFJ. Uno estaría detrás del plano simetría o del eslabón simple y otro por delante. En este caso la figura solo muestra el que está detrás. Pero sabiendo eso tenemos que considerar que existen dos cilindros FE, que es importante tener eso claro para cuando estemos posteriormente calculando los valores de las fuerzas que ejercen estos cilindros. Para iniciar con el análisis de la máquina, siempre debemos partir de donde se aplica la fuerza de entrada. En este caso, observamos que la fuerza de 4.500 libras como fuerza de entrada aplicada en el cubo, por lo cual debemos de realizar un diagrama de cuerpo libre solamente del cubo y lo podríamos separar justamente de los puntos articulados en G y en J. De esta forma, las fuerzas internas de esas articulaciones se van a exponer como fuerzas externas una vez realizado el diagrama de cuerpo libre. De acuerdo con el diagrama de cuerpo libre del cubo, nótese que el elemento GH es un elemento sometido solamente a dos fuerzas y el brazo AFJ que conecta en el punto J del cubo está sometido a fuerzas múltiples, por lo cual este último tiene dos fuerzas de reacción en X y en Y. En cambio, en el punto G indicamos nada más la fuerza con dirección conocida. Lo ideal sería aplicar una sumatoria de momentos en J, ya que no se requiere conocer las fuerzas de reacción en el punto J, pero sí se necesita averiguar la fuerza a la cual está sometida el elemento GH, para luego ir al elemento BDH y determinar la fuerza que ejerce el cilindro BC. Entonces, al aplicar la sumatoria de momentos en J igualarlo a 0, tenemos un momento positivo de los 4.500 libras por la distancia de 20 pulgadas menos la fuerza del elemento GH por una distancia de 22 pulgadas igual a 0. En este caso, despejamos la fuerza del elemento GH, obtenemos que su magnitud es de 4.091 libras. Y esta, al darnos positivo, de acuerdo a lo indicado en el diagrama de cuerpo libre, obtenemos que la fuerza GH está sometida a 4.091 libras a tensión. Conociendo entonces la fuerza GH, procedemos a realizar un diagrama de cuerpo libre del siguiente elemento conectado, el brazo BDH, para proceder a determinar la fuerza que ejerce el cilindro BC. Como se puede observar, en el punto de la articulación en D se tienen dos fuerzas de reacción, en X y en Y. Esto porque los elementos conectados a este, que serían los dos brazos AFJ, son elementos sometidos a fuerzas múltiples. En cambio, como lo indiqué anteriormente, el elemento GH es un elemento de dos fuerzas y los cilindros actuantes, como en el caso del cilindro BC indicado, son elementos que siempre están sometidos a dos fuerzas, ya sea a tensión o a compresión.
Convenientemente, aplicamos una sumatoria de momentos en el punto D e igualamos a cero, ya que no se requiere conocer las fuerzas de reacción que está sometida a la articulación en D, pero se necesita averiguar la fuerza que está sometido el cilindro BC, que nos indica el enunciado. Procedemos a realizar el cálculo y vemos que al hacer la sumatoria de momentos en D igualamos a cero, tenemos un momento en contra a nuestra referencia de menos la fuerza BC por una distancia de 20 pulgadas, menos la fuerza del elemento GH por una distancia de 24 pulgadas, igualamos a cero. Al despejar, damos cuenta que la fuerza de nuestro cilindro BC es igual a menos 4.909 libras. Esto quiere decir que el cilindro BC está sometido a una fuerza de compresión de 4.909 libras, de acuerdo a lo indicado en nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora que ya conocemos la fuerza del cilindro BC, una estrategia distinta y necesaria que podemos realizar en este tipo de máquinas es seccionar y utilizar un conjunto de elementos que nos ayude a determinar finalmente la fuerza del cilindro FE. En este caso, aplicamos una sección desarticulando los puntos A, C y E de esta máquina que se encuentran a la derecha. De esta forma, las fuerzas internas de esas articulaciones se van a exponer como fuerzas externas. Como pueden observar, realizamos un diagrama de cuerpo libre del mecanismo completo, en donde se puede observar que ahora en el punto A tiene dos fuerzas de reacción en X y en Y, esto debido a que el brazo AFJ que está sometido a fuerzas múltiples y conectado en el punto A. En cambio, los puntos B y E son los puntos de conexión de los cilindros, por lo cual son elementos que están sometidos a dos fuerzas, en donde se conoce la dirección de dichas fuerzas. También, la dirección de la fuerza del cilindro FE se determina con las dimensiones de la figura completa, como se observa a la izquierda, en donde se calcula el ángulo alfa como el arco tangente de 18 pulgadas entre 65 pulgadas, dando un ángulo de 15.48 grados. Para facilitar el cálculo, recordemos las propiedades del principio de transmisibilidad del vector fuerza, la cual nos permite poder deslizar el vector a lo largo de su línea de acción de la fuerza, o bien trasladar esta fuerza de un punto que se conecta a lo largo de su línea de acción. Lo que podemos hacer en este caso es trasladar la fuerza que se ejerce del cilindro FE indicada en el punto F al punto E para así ahorrarnos algunos momentos en el cálculo. Entonces, convenientemente realizamos una sumatoria de momentos en A, ya que no requerimos conocer las fuerzas de reacción que están sometidas en este punto. Pero de esta forma podemos averiguar la fuerza que está sometida el cilindro FE que debemos de calcular. Entonces, al aplicar la sumatoria de momentos en A igualamos a 0, observamos que tenemos un momento positivo de las 4.500 libras aplicadas en el cubo por una distancia perpendicular hacia el punto A de 123 pulgadas, que sería la suma total de la distancia de 20 más 28 más 75 pulgadas. Menos tenemos el momento de la fuerza del cilindro BC por una distancia de 12 pulgadas más dos veces la fuerza del cilindro FE por el coseno de 15.48 grados por la distancia de 24 pulgadas. Recordemos que al trasladar la fuerza del cilindro FE al punto E, solamente su componente horizontal de coseno de 15.48 grados ejerce momento con respecto a, ya que su componente vertical del seno de 15.48 grados es concurrente al punto A, por lo cual no produce momento. De esta forma obtenemos que la magnitud del cilindro FE es igual a menos 10.692 libras, lo que quiere decir que la fuerza del cilindro FE es de 10.692 libras a compresión. Como nota adicional, recordemos que lo indicado al inicio en el enunciado, que por la simetría que existe del eslabón simple aplicado en los puntos G, H, D, B, que está interconectado a los brazos, a dos brazos AFJ en la articulación en D, quiere decir que se
tiene dos cilindros de control FE. Por eso es que debemos de considerar ese por 2 a la hora en el cálculo, porque hay dos cilindros de control FE aplicados al sistema. De esta forma concluimos con el cálculo de las dos fuerzas de los cilindros que teníamos que determinar. Espero que este ejercicio les haya sido de gran ayuda para comprender cómo se debe proceder a la solución de ejercicios de máquinas como en el caso de esta retroexcavadora. Muchas gracias.